Buenas noches, ingeniero. 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 Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Aquí estaba demorando Buenas noches, un poquito ingeniero. porque no me permitía el aceptarlos, no sé por qué. Entonces, parece que era el internet. Estaba haciendo cambios en la red para poder aceptarlos, ¿ya? Así que yo creo que ya está la mayoría, creo que falta uno o dos. Pero vamos a proseguir a... Ahí está el que falta. Listo. Enseguida vamos a compartir, vamos a proseguir. Permítame un segundo. Windows al suprimir, no quiere cerrarse. Ya, a ver si puedo compartir la pantalla. Aquí está. ¿Me avisan, por favor, si se puede visualizar mi pantalla? ¿Se visualiza? Yo creo que sí, ¿no? Se ve, Inge, se ve. Se ve, ingeniero. Ya, Posi. listo. Vamos a continuar entonces donde lo dejamos ayer. Estamos aquí, ¿no? Ya. ¿Quién más falta? Listo. Bien, pero yo en la lista no tengo a tanto, veo varios conectados. ¿Cuántos tengo en la lista? 89 y tengo 93. ¿Cómo es eso? Lo mismo me pasó el seminario pasado. Creo que tenía 63 y 80. Bien, a ver. No, es que algunos se conectan con dos dispositivos, creo. A ver, vamos a ver. Estoy con dos dispositivos, por ejemplo. Eso yo igual estoy con dos dispositivos. Pero si no, ¿qué me vas a enseñar? A ver. Ahí está todo. ¿Ah? Deben ser oyentes. Bueno. Vamos a continuar. Ya. Ahora sí. Nos quedamos en la parte ya de la documentación, ¿no? A partir de ya cerrar toda la parte de... Ya hemos realizado la parte de planificación inicial, hemos visto los aspectos importantes para poder iniciar con el proyecto, ¿no? En esta primera etapa hemos visto también lo que sería cómo me voy a gestionar, por así decirlo, el proyecto, tanto con el modelo, tanto con las disciplinas, ¿no? Y también posteriormente para terminar aquí, ¿no? En lo que sería la documentación. En la parte de fabricación vemos elementos estructurales prefabricados como muros de contención, vigas y pilares, ¿no? Aquí no es tan común, pero sí ya se van a ir implementando el tema de los proyectos de obras lineales, en los cuales se tenga que hacer detalles constructivos que son bastante complejos muchas veces y que el modelo nos pueda ayudar, pues, ¿no? Inclusive lo que les decía, por ejemplo, en esta sección del puente que podemos observar en la pantalla, yo puedo tener
varios elementos estructurales prefabricados, como ser vigas, ¿no? Las vigas de lo que va a sostener toda la parte del lugar donde van a circular los vehículos, ¿ya? También puede ser que yo tenga las pilas o las columnas, ¿no? Los pilares ya prefabricados también. Dependiendo del tipo de estructura, ¿no? Y obviamente yo tengo que encajar todas estas piezas y me tienen que encajar al detalle. Vamos a ver elementos asociados al drenaje también, ¿no? Que pueden estar aquí, como ser tuberías, como ser pasos, ¿no? De nivel, quizás debajo de un puente. Vamos a ver, como hemos empezado tarde, le vamos a dar chance todavía a ese. Luis Barrio, muy tarde, está ingresando. No después a las 1:30. Ya. Le dije, ya estaba conectado, solo que me conecté con mi compu. Ya, perfecto. También vamos a ir viendo que cualquier elemento prefabricado asociado a la construcción de puentes, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos tener también en la parte de edificación, que va a ser la parte que nosotros nos va a tocar en estos módulos, puede ser que yo tenga que especificar o tener en cuenta espacios, quizás, no sé si a alguno le ha tocado, a mí sí me tocó, un proyectito de un edificio multifamiliar que se ocupó lo que eran losas prefabricadas, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué medidas van a tener, o muchas veces me dan las medidas desde fábrica, me dicen yo puedo tener tanto por tanto estas losas y usted tiene que ajustar más o menos su obra para que pueda entrar todo esto, ¿no? También en la parte de compra de materiales, en la parte de relleno, según los cálculos de volumen de tierra, es decir, bueno, en este caso puntual que les estoy mostrando yo como ejemplo, ¿no? Podría ser que yo tenga las bases de los apoyos en los dos lados del puente y que yo tenga, ¿no?, que comprar material de relleno para poder encajarlo en algún terreno. ¿Listo? Entonces yo puedo prever también el volumen o también puedo prever con lo que sería el modelo, la gestión de la toma de decisiones para poder hacer un cambio si es que existiese algún problema, ¿no?, con algún tipo de pieza. Y finalmente, ¿no?, que no se ve mucho aquí, pero se puede llegar a hacer impresiones 3D para tener mini maquetas o para hacer piezas y poder valorarlas, ¿no? La parte de la construcción que habíamos visto y hablado, ¿no? Fíjense en esta imagen, tenemos ahí grúas de carga, ¿no? Que quizás yo tenga que saber dónde posicionarlas en mi proyecto. Fíjense que hay ahí de fondo, podemos observar que hay camiones, hay una pala cargadora, ¿no? Debe haber alguna retroexcavadora también. Entonces yo tengo que colocar esas maquinarias de tal manera de que no me interfieran en el tráfico o en el flujo de trabajo que va a tener la otra maquinaria también, ¿no? Porque imagínense que si yo le tapo el paso por un lado y tiene que, en vez de avanzar 6 metros esa máquina, ahora tiene que avanzar 15 porque tiene que ir a rodear toda esta L, por así decirlo, y venirse por el lado izquierdo para poder ingresar, me va a resultar a mí pérdida de combustible. Obviamente, el tener más espacio a cubrir para el movimiento de todo equipo me supone a mí tener más diésel, ¿no? Más gasto en diésel. Normalmente se hacen los alquileres por hora. Yo tengo, por ejemplo, lo que serían maquinarias en alquiler. Nosotros alquilamos las retroexcavadoras. Tenemos CAT 320D, ¿no? Por ejemplo, que el alquiler por hora sale $60, $55. Imagínense
estar dándole amplitud de movimiento a estas y que cada hora se vaya perdiendo, qué sé yo, solamente en movimiento que se pierdan 11 minutos. Al acabar el día, quizás después de las 8 horas, yo voy a tener que quizás más de una hora se perdió, ¿no? Son $60. Pongámosle un aproximado de pérdida de movimiento solamente de que por colocar mal algún tipo de maquinaria que yo tenga que hacerlo, ¿no? Y no solamente maquinaria, ¿no? Sino que también puede ser que en algún punto de la obra yo coloque, qué sé yo, si son estas estructuras metálicas, que las coloque en el piso, que yo he visto varias obras que colocan así, llegan de la estructura metálica, ni pregunta al ingeniero ni al encargado dónde se las va a dejar. Más o menos él prevé que se va a colocar en tal parte y las deja asentadas en el piso, justo al lado de esto, ¿no? Y puede ser que el ingeniero se haya, qué sé yo, se haya programado ese día vaciar todo lo que era un contrapiso o vaciar una pequeña losita en ese sector. Y eso me repercuta a mí en aumentar el tema de tiempo, ¿no? El tema del BIM 5D también se puede ir viendo cuánto es el coste de avance, ¿no? Tanto se puede trabajar directamente con el 4D y 5D a la vez y saber, bueno, yo voy por, qué sé yo, estoy por esta zona de la obra, cuánto voy gastando hasta el momento y cuánto tengo todavía libre para seguir gastando. Y también se hacen diagramas del valor ganado, es decir, yo presupuesté tanto, por así decirle, presupuesté para que hasta la fase 2 de la obra yo iba a gastar, qué sé yo, $600,000, pero hasta el momento estoy gastando $483,000. Entonces el valor ganado ahí sería la diferencia, ¿no?, que yo tengo. También se va viendo y expresando en tiempo, ¿no? Yo tenía previsto en, qué sé yo, 6 meses hacerlo esto y voy 4 y medio y ya gané 1 mes y medio, ¿no? Entonces quizás yo había programado hacer el pago de personal para los 6 meses y tengo 1 mes y medio de personal que me estoy ahorrando, ¿no? Por hacer buenas gestiones desde un principio. Fíjense que al hacer la parte de planificación de un proyecto, que vamos a ver en el próximo módulo, pero si yo hago una buena planificación, puedo tener juicios de expertos para poder conocer las duraciones que puede tener. Puede haber yo tenido experiencias similares en algunos otros proyectos. Puedo saber también de si yo estuve trabajando con el mismo personal en anteriores proyectos, puedo ir previendo el rendimiento que va a tener esta gente frente a diferentes tipos de construcción, ¿no? O obra. También voy a ver en esta parte la coordinación y control entre los diferentes proveedores, ¿no? Vamos a ver que siempre va a haber, qué sé yo, va a haber una empresa que me va a traer ripio, va a haber otra empresa que quizás me trae arenilla, va a haber otra empresa que me trae cemento, va a haber otra empresa que me va a traer vigueta, va a haber otra empresa que me va a traer las hechas metálicas, va a haber otra empresa que me va a traer ladrillo, ¿no? Entonces imagínense qué es lo que pasa y qué es lo que estamos viviendo hoy en día en el sector de la construcción aquí en Bolivia, que no hay mucha seriedad de parte de los proveedores, ¿no? Uno pide, y también por culpa nuestra, también por así decirlo, ¿no? Porque uno pide lo que es el material cuando ya se le acabó. O sea, yo tengo, qué sé yo, pedí 500 bolsas de cemento y cuando me queda una sola bolsa, me doy cuenta de que no tengo cemento y recién pido. Entonces eso me repercute a mí también tener la gente parada, ¿no? Y lo otro, que cuando uno habla para pedir materiales al proveedor, el proveedor le dice, ya, se lo llevo hasta mañana. Uno se queda esperando al otro día y no llega, y quizás después de 3 días le aparece este proveedor, y justamente después de 2 días, que es lo que está llegando él, ya habían programado ustedes, qué sé yo, colocar toda la estructura metálica en la parte del ingreso para poder hacer el levantamiento con grúas y
y el camión ahora que yo había programado en que me deje bolsas de cemento no puede pasar hasta el almacén de materiales que se encontraba al final, digamos, ¿no? Cosas así. Y por culpa de que no puede ingresar el camión, ¿qué va a pasar? O una u otra. Que tengo que hacer yo esperar al camión afuera hasta que desocupe ese área. 2, que el camión me va a dejar el cemento en el ingreso a la obra y yo voy a tener que pagar al personal para que me mueva y me traslade ese material hasta el fondo, haciéndole yo un trabajo extra que no estaba cuantificado en el presupuesto inicial, ¿no? Entonces, también para eso es que vamos a dar uso de lo que sería el 4D, ¿ya? Leí también la mejora en la seguridad de salud, ¿no? Como podemos observar, también se ve gente aquí, a ver si lo puedo acercar, no sé si lo puedo acercar, a ver, ya. Se puede ver gente aquí que quizás está recibiendo, qué sé yo, estos paquetes de ladrillo, y aquí están dejando este ladrillo, ¿no? Imagínense que en una de esas esté por aquí otra parte del material, y que le digan, bueno, déjamelo aquí todo, que mientras está levantándolo por aquí se suelte el gancho y me aplaste una persona por estar charlando, ¿no? Entonces se puede verificar o tiene que haber una persona que puede ser aquí, fíjense que hay personas aquí que son los operadores, pero puede ser que uno de estos sea el de seguridad, que se percate de esto y decir, bueno, miren, en esta zona, cuando estemos haciendo este tipo de trabajos de colocación de materiales, no quiero que en toda esta zona haya ninguna persona, ni trabajando, ni charlando, ni nada, ¿ya? Vamos a ver la operación y mantenimiento. Como hemos visto, no es solamente hacer el proyecto, construirlo y entregarlo, ¿no? Vamos a tener fase de entrega de información al cliente, modelos con un alto contenido visual y ricos en información, en los que se incluye desde requerimientos de mantenimiento a información de los elementos o las bases de diseño, ¿no? Aquí yo les puse, por ejemplo, lo que son, bueno, unos ingresos que pueden ser a una estación, en el cual cada cierto tiempo quizás hay que ir a hacer un mantenimiento, ¿no? O pueda yo especificar si son boleteras, donde se mete el ticket, que el ticket cada cierto tiempo se tiene que vaciar el depósito, o podría especificar yo, ¿no?, que se vaya haciendo una actualización de software cada cierto tiempo. Esta información va a poder utilizarse junto a los programas de gestión de activos, que no lo vamos a ver en estos módulos, pero existen programas de gestión, de operación y mantenimiento, para ofrecer mayores eficiencias, ayuda en la toma de decisiones, o ahorros durante esta fase BIM. Ya vamos a verlo más adelante, qué tipo de software, cuando veamos ya la parte completa de lo que sería la explicación de la metodología. La parte de la rehabilitación y renovación, ¿no?, donde las principales ventajas que ofrece BIM en esta fase es la cantidad de información que vamos generando, que se tiene de un modelo, ¿no? Yo tengo un montón de información paramétrica, visual, o por así decirlo, gráfica y no gráfica, en la cual me puede ayudar en mi toma de decisiones inicial del proyecto, ¿no? Y también en la toma de decisiones a lo largo del proyecto, no solamente inicialmente. Acceso a multitud de información sin necesidad de inversiones en investigaciones o mediciones, ¿no? Fíjense que es lo que se tiene también, que se pierde bastante tiempo en obra por estar analizando, midiendo, sacando mediciones de lo que se ha construido, y si se supone que hemos construido en base al modelo, lo que deberíamos tener en obra debe ser fiel al modelo. Entonces, yo lo que iba a tardar en moverme, qué sé yo, si yo estoy en una punta de este estadio y tengo que ir hasta la otra punta a medir, entre ir, medir y volver, quizás me tarde 40 minutos, y quizás si yo lo tengo el modelo, puedo en 5 minutos tener ya esa medida, ¿no?
por lo que quizás esa persona que tenía que ir a medir, yo le puedo encargar otra cosa y avanzar y tener más productividad en mi proyecto. Y la parte de la demolición, ¿no? Medición del tipo o volumen de desperdicio que se generará, ahorre de costes y riesgos en la fase de demolición, incluyendo en el diseño, elementos prefabricados que permitan un desmontaje más sencillo, o incluir agujeros perforados en pilares o columnas que vayan a requerir una explosión para demolición. Hasta el momento yo aquí en Bolivia no he visto ningún tipo de estructura que se vaya a demoler. Casi vi una, ¿no? Imagínense si ustedes solamente tienen planos. Hago la pregunta abierta para todos. ¿Cómo harían para sacar la estimación de coste de cuánto me va a costar la demolición del proyecto? Si yo no sé los volúmenes totales que hay primeramente, que es demoler, ¿no? Y segunda, ese material que yo demolí, tengo también que sacar todos esos escombros, y que también es un gasto, ¿no? Y llevarlo a un lugar. Entonces, alguien sonó hace un poco de tiempo, hace unos meses, estaba sonando la posibilidad de derribar lo que iba a ser un edificio completo por no tener lo que eran las resistencias adecuadas en base al hormigón, no por culpa de un fallo cálculo estructural, sino por culpa de un mal material de construcción que afectó a toda una torre de un edificio. Gracias a lo que era que ese edificio se calculó bajo el software CIPE, se tuvo los volúmenes totales, ¿no? Extraídos directamente del software, y así se pudo sacar el tema de la información para pasarlo a una empresa y decirle, ¿no? O sea, tenían dos opciones ellos: o reforzaban la estructura con lo que era reforzamientos de carbono, tanto para columnas como para vigas, ¿no? Y también para losas. O la opción 2 era demolerlo, y solamente demoler y sacar todos los escombros le iba a salir a esa empresa casi $2,5 millones solamente en demolición. Entonces optaron por la primera, hacer refuerzos, pero para que puedan ver que también, si yo no hubiera tenido ese dato del software, hubiera tenido que mandar a una persona a medir, que me saque un estimado, por ahí me sacaba más, me sacaba menos. Imagínense, si yo tengo formas desiguales en mi proyecto, pues no, se me va a hacer complicado, ¿no? Así por así, sacar mediciones quizás no se tenga en cuenta. Normalmente, imagínense que haya sido una losa de cassetón recuperable. Se tienen ciertos parámetros de cuánto hormigón entra por metro cuadrado, pero muchas veces pues el espesor final que se le da en la carpeta de compresión, en la parte superior, puede variar. Entonces no puede ser siempre el final, pues, ¿no? El volumen final. ¿Ya? Un segundito. ¿Ya? Garnica Cava. Garnica Cava, Diego. Presente, ingeniero. Presente. Montaño Dorado. Presente, ingeniero. Sosa Flores. Sosa Flores. Al agua. Está levantando la mano, Inge. Ah, Escribiendo en el chat.
Vargas Cornejo. Presente, ingeniero. Ya. Vamos a ir, a medida de la clase, vamos a ir pasando algunas notas. Puede ser que les vuelva a llamar lista, por si acaso, ¿eh? Ya, entonces vamos a ver el esquema general para la organización de un proyecto BIM. ¿Ya? Todo proyecto tiene un lanzamiento y puesta en generales del proyecto y la configuración del proyecto como tal, ¿ya? En configuraciones generales me refiero a ver cómo vamos a encarar este proyecto, ¿no? ¿Qué profesionales se van a involucrar? ¿Qué tipo de mano de obra vamos a utilizar? ¿Qué tipo de equipos, ¿no? Se hace también en base, esto tiene mucho que ver también si el proyecto es propio o es para un cliente. Cuando es propio se realiza lo que es un estudio de mercado, anteriormente de proceder, ¿no? Y obviamente termina, si es algún tipo de licitación, con un acta de constitución del proyecto. Y obviamente después pasaríamos, cuando ya se tiene todos estos aspectos, a la configuración del proyecto, ¿no? De ir viendo cómo vamos a trabajar en el proyecto, cómo vamos a colaborarnos, cómo nos vamos a comunicar, cuáles van a ser los roles, ¿no? Cuando ya estamos haciendo la puesta en marcha, aquí también se identifica, bueno, voy a trabajar con tales proveedores, voy a trabajar con tales contratistas, entonces ya se van fijando y dando las informaciones imprescindibles para poder dar marcha al proyecto. Después está la parte del desarrollo del proyecto, donde vamos a crear las estrategias de desarrollo. Es decir, vamos aquí en este punto a decir o describir, bueno, yo qué ítems tengo para poder proceder a realizar este proyecto. Bueno, tengo este y este, listo. ¿Cómo yo voy a encarar cada actividad? ¿Cómo se va a planificar en cuanto a cuando termina una? Forzosamente vamos a ver que termina una, empieza otra, o mientras se está haciendo una puedo hacer otras en paralelo, ¿ya? Y es muy importante el desarrollo por paquetes de trabajo, ¿no? Porque yo, de todas estas actividades, yo puedo ir creando paquetes de trabajo en los cuales normalmente en la gestión tradicional de los proyectos, nosotros podemos encontrar de que, por así decirle, le pongo más recursos a alguna tarea y después viene otra y digo, no, esa quizás solamente necesita 2 personas, después otra le pongo que va a necesitar 4, a otra le voy a poner 8, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que al estar haciendo esas suposiciones de cómo puedo estar avanzando en el proyecto y con mis actividades, puede ser que a la que yo le di 2 se retrase mucho, puede ser que a la que le di 8 personas termine antes de tiempo, y al terminar antes de tiempo tenga esa gente parada porque las otras 2 actividades que todavía faltan no se han completado. Entonces, ¿qué se hace en los proyectos? En la gestión tradicional, pues, se va haciendo como se puede, pues, ¿no? El tema está en que si terminan allá, los mando por aquí, si terminan por aquí, siguen a la otra, ¿no? Y ahora, ¿qué problema hay con eso? La improductividad. Es decir, ¿en qué? Y se van a dar cuenta cuando ya estén en obra, ¿no? No es lo mismo que yo le diga a una persona que netamente se encarga de levantar muro, que me haga un muro, ¿no? Quizás el rendimiento y la habilidad que tenga esa persona para levantar el muro sea mayor que la que quizás la persona que revoca, ¿no? La persona que me hace revoques internos quizás sea muy buena para hacer revoques, ¿no? Pero quizás para levantar muros no sea tan eficiente.
O otro ejemplo, yo no voy a poner, quizás hay una persona que se dedica al colocado de piso, ¿no? Se va con su cemento cola, empieza a colocar piso y me avanza, qué sé yo, me avanza por día 12 metros cuadrados, ¿no? Y si yo coloco a esa persona que estaba haciendo muro a colocar piso, quizás me avanzas 5 metros cuadrados, 6 metros cuadrados. Entonces yo ahí estoy pagando el mismo sueldo, porque fíjense que se paga por jornal. Si se pagase por jornal, estaría pagando el mismo costo por ambos trabajadores y el rendimiento sería diferente, por yo no saber enfocar las personas adecuadas, ¿no? En cada parte de mi obra. Y eso es lo que se tiene que haber en esta parte de desarrollo por paquetes de trabajo para yo tener la persona adecuada en el sitio correcto y que mi obra no sufra de improductividad, ¿ya? Esto también es parte de lo que sería la gestión integral, que vamos a abarcar también aquí. ¿En qué sentido? Fíjense que hay gestión y calidad, ¿no? Para que yo pueda tener calidad en un proyecto, necesariamente tengo que haber hecho una buena gestión y una buena supervisión, ¿no? ¿Cuántos de aquí, a ver si puedo ver, cuántos de aquí trabajan ahora mismo en obra? ¿Pueden levantar la mano? Ya. ¿Están trabajando? Belleza que estén trabajando. Les hago una pregunta a esas personas. ¿Cuántas veces en su obra o en el lugar donde trabajan se verifica, se hace una supervisión y se hace un seguimiento? Es decir, no es nomás decirle al que hace revoque, revocame esto, mira, tenés que revocar todo este muro, y recién ir cuando, a ver, más o menos le calculo hasta cuándo lo tenés, hasta la tarde, listo, en la tarde vuelvo. ¿Ustedes creen que eso es una buena supervisión? ¿O sería lo correcto estar ahí presente y decirle, a ver, ¿vas a avanzar muro? Listo, ok. Entonces yo te voy a ir controlando a medida que vas avanzando y voy a ir verificando, o quizás el capataz que hay en obra, me vas a ir verificando que este muro está con buen nivel, con buena plomada, en la parte de revoque, ¿y para qué? Para que ese muro después no tenga que hacerle arreglos, ¿no? ¿Alguien ahí activó su micrófono? ¿Qué me pueden comentar de lo que pueden ustedes observar en su... No sería lo correcto, ¿no? Y bueno, yo en todos mis trabajos, mis experiencias que tengo, siempre tengo ahí metido a lo que es la supervisión y la fiscalización. Tengo un supervisor ahí controlándome, qué sé yo, depende del trabajo que esté haciendo, él por su parte y yo por mi parte. En este caso, pongámosle el trabajo de topografía. La supervisión tiene un topógrafo que está controlando lo que yo estoy haciendo y todo tiene que coincidir, tiene que ir respaldado con documentación. O sea, no sería lo correcto que un sujeto vaya y después vuelva a la finalizando la tarde y no controle lo que tiene que controlar, ¿no? Eso por exactamente. O sea, nos estaríamos saltando ahí un proceso, ¿no? Por así decirlo, que es el seguimiento de lo que sería. La supervisión vuelve solo cuando se solicita la liberación, dice. Sí, normalmente es el punto que tenemos hoy en día en toda obra. Y yo hablo, por si acaso, del rubro petrolero y rubro industrial. Y hoy tengo experiencia ahorita de rubro aquí urbano, ¿no? Que sí, más o menos va por lo que dice el compañero, ¿no? Pero en los que es rubros pasivos fuertes, no, es netamente están todo el tiempo ahí encima. Claro, como usted trabaja en el rubro petrolero, rubro industrial, ahí hay un poco más de control y supervisión de calidad en cuanto a las ISO, ¿no? Normalmente sí, por ejemplo, ese rato estaba explicando sobre el montaje, ¿no? Ahí, digamos, sí o sí tiene que estar el SMS, el de seguridad, tiene que estar los que están haciendo el izaje, el rigger, y tiene que estar el operador y todo controlado, ¿no? Con sus delimitaciones, letreros, seguridad, los extintores cerca. Claro, aquí no se ve esas cosas, ¿no? Pero en otros lugares sí se ve. Claro, ahí se rigen por la trinorma, pues, ¿no? Partiendo desde lo que sería la norma 9,
la ISO 9001. Entonces, eso se encarga de que cada actividad que yo vaya ejerciendo tenga un debido proceso. O sea, si yo tengo que hacer un izaje, va a haber un encargado de ese izaje y yo tengo que preguntarle a esa persona qué es lo que yo tengo que hacer, y en base a lo que yo tenga que hacer también va a haber algún otro proceso que va a tener alguna persona que me va a ligar a mí, o algún proceso o alguna actividad, y todo está ya bien planificado, ¿no? ¿Qué dice Morena? Correcto, porque por ejemplo, para hacer un izaje, sí o sí, está de la parte de supervisión, está controlando lo que es nivelación y verticalidad para que la estructura ancle, o sea, emperne, porque esto va empernado, pues no, o sea, por un huequito, Claro. tiene que traer su tuerca, digamos, ¿no? Y eso tiene que controlarse de todo el tiempo, ¿no? Y para el tema del izaje hay, digamos, controles de verticalidad de 5 milímetros y horizontalidad también, digamos, más o menos 5 milímetros. Por 1 milímetro que te falle el agujero, no entra la pieza. Correcto, eso sí o sí. Por eso sí o sí está la supervisión metida y acompañada de calidad, ¿no? Que va haciendo el registro de calidad, todo documentado, ¿no? Así que no hay dónde. Exactamente. ¿Qué dice? A ver, alguna otra experiencia que hayan tenido? Ya bajaron la mano. Laura Cabrera Roger. Buenas noches, ingeniero. Yo tuve una experiencia en una construcción privada y fue como que la supervisión tiene que ser continua, porque la verdad es que si uno no está ahí siempre, algo pasa. Yo justamente tuve que hacer unas compras de material y cuando volví, los maestros estaban levantando muros y claro, como cada uno tiene su tarea y nadie lo estaba viendo, llegué y cuando veo, uno de ellos tenía su parte y tenía una junta de entre 7 a 10 centímetros de diferencia a comparación de lo demás, entonces estaba yendo mal su muro. Increíble, es que tuvimos que sacar como 3 hileras de ladrillos a 4, creo que era. Y esa es pérdida de material, ¿no? Exactamente. Y pérdida de tiempo. Sí. Ese es un buen punto también a tratar, el tema de que normalmente, ya, en obra, cuando no existe la correcta supervisión, lo que se tiene es que hay, por así decirle, un poco de libertad para los trabajadores en avanzar. O sea, ellos saben que tienen que avanzar, ellos saben que tienen que hacer muro, pero ellos también no saben, o sea, no han tenido un estudio exacto para decir, bueno, ¿saben qué? Hay muchos que ni saben leer planos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ellos le dicen, hacerlo hasta aquícito, y hasta aquícito más o menos le tiran una rayita por ahí y ya. Y no es así muchas veces, ¿no? Y lo que les decía antes también, si yo coloco al que me hace, qué sé yo, al que me hace los revoques, o al que me coloca piso a hacer revoque, quizás cuando yo voy a revisar esos revoques, voy a tener que quizás primera, segunda o tercera vez en su vida esa persona me está revocando una pared. Entonces, muy probable sea de que yo tenga que hacer algún tipo de retrabajo ahí, por nada más de colocar a una persona que no cuenta con la experiencia en ese sector, pues, ¿no? Y que es lo que se ve normalmente en obras. Se colocan y normalmente, para que lo tengan en cuenta ustedes cuando vayan a estar en su parte profesional, no es solamente, a ver, busco un albañil o busco un maestro. Muchas veces dicen, no, el albañil me hace todo. Y muchas veces, por ahorrarnos unos pesos, por así decirlo, en pagar, que son normalmente un maestro está entre 250 y 200 bolivianos, y un ayudante está en aproximadamente unos 100 bolivianos. Por tener esa pequeña diferencia, yo le doy a un albañil que no tiene mucha experiencia y lo que me va a ocasionar es que yo tenga retrabajo y finalmente esos 100 pesos van a terminar convirtiéndose en, qué sé yo, van a terminar convirtiéndose en 230 o 190, un costo aproximado al que yo podía abarcar y tener bien las cosas, ¿no? ¿Alguna otra experiencia que hayan tenido en obra en cuanto a la supervisión? ¿Ninguna? Calaguana, baje la mano entonces.
Buenas, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, solamente hubo un pequeño detalle del levantamiento del muro. Estaba trabajando para una empresa como supervisación. El arquitecto que estaba a cargo de la empresa me dijo que solamente vaya los lunes, miércoles y viernes, ya que el martes y el jueves se encargaría el arquitecto que estaba a cargo de los planos. Entonces, al momento de levantar los muros, hubo un pequeño detalle en el plano arquitectónico, la cual no se dieron cuenta, que parecía un panel de vidrio, pero en realidad era una ventana con un muro levantado de 1 metro. No se detallaba en el plano arquitectónico ni en el corte. Ese problema tuvimos que verlo porque de ahí nos cotizó otro presupuesto, lo que es el maestro en obra, el capataz, y solamente esa experiencia estuve, ingeniero. Ese problemita en tema de muros, que no se vio no se vio en el plano, el tema que tenía que levantarse 1 metro de muro y de ahí deciden poner el vidrio, que son los paneles. Como no se detalló, el maestro en obra no cotizó esa mano de obra y hubo un percance, un contratiempo de 4 horas para coordinar cuánto se le va a cancelar para ese muro más. Ya, sí, cosas que pasan en obra. Y le hago la pregunta, ¿creen ustedes que la calidad y la parte de que estamos viendo de supervisión va ligada a lo que es la planificación inicial del proyecto? O sea, esa Camila Sosa. Normalmente, si se dan cuenta, en el sector de la construcción en el cual vivimos hoy en día, tenemos que no se planifica y no se designa. O sea, le digo yo desde ya en todos los proyectos en los que he estado, que es algo que les comentaba desde el primer día de clase, todo proyecto siempre en lo que he estado, no delimitan bien el alcance total del proyecto en etapas tempranas, ¿no? En las etapas de iniciar a ver el proyecto. Y también otro problema que hay es que se tiene personal en obra, pero este personal en obra, yo como empresa o como persona que estoy construyendo o gestionando el proyecto, no le doy su debido rol. O sea, no le digo, ¿sabes qué? Fulanito tal, vos vas a ser el residente de obra y vas a hacer esto y esto. O sea, no me vas a estar a vos controlando que si botan bolo, que si me ensucian, si esto, lo otro. No, ya va a haber una persona que me haga ese trabajo. Vos vas a dedicarte a estas cosas. Pero ¿qué pasa hoy en día también? Que en la parte nuestra, yo creo que es por la cultura que tenemos. La cultura que tenemos es que nosotros como profesionales tenemos que ser unos todólogos, tenemos que ser MacGyver. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente cuando entran a obra, le dicen, vas a entrar para ser residente de obra, pero aparte de eso te ponen a hacer costos, te ponen a hacer, qué sé yo, a comprar materiales, tenés que llevar a cargar algunos tipos de materiales, te mandan a comprar algún tipo de indumentaria para el personal. Entonces, en esos tiempos que vos salís, que no deberías hacerlo, pero porque no hay más personal, salís vos a, qué sé yo, a comprar cascos para los personales y salís y volvés a obra y quizás ya estaban levantando, qué sé yo, estaban haciendo un revoque de fachada. Y te das cuenta que cuando volvés, todavía van a venir contentos tus trabajadores y te van a decir, ingeniero, ni sabe qué, usted salió a comprar los cascos y nosotros dijimos, vamos a avanzar, así que hemos avanzado todo el frente de planta 4 en fachada, en revoque, y ya está listo. Y cuando vas y verificás, digamos, porque vos no le diste la orden para iniciar eso, solamente ellos por no estar parado en obra y hacer algo, se les ocurrió hacer eso, y te das cuenta de que quizás ese revoque tenía que ir con algún aditivo especial, ¿no? Para que no ingrese la humedad, algún Zika 1, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa?
que lo que iba a ser buenas noticias termina siendo malas noticias, mucha gente lo deja, después filtran por esos espacios el agua cuando llueve, y entra humedad a los muros, y esos muros perjudican y hacen hinchar a todo lo que es la pintura interna de los muros internos. Después hay que, es un trabajo bárbaro solamente por haberse saltado ese paso de implementar un aditivo. Y eso se trata también de que no hay, ¿no? Fíjense que les estoy tocando otro punto también, el tema de la comunicación, ¿no? El tema de la comunicación, yo digo siempre, es muy bueno estar fomentando siempre una buena comunicación en la obra. Parte donde yo voy a decir, bueno, me voy a fijar ciertos procesos, me voy a fijar ciertas actividades o hitos de las cuales tengo que cumplir. Es decir, bueno, quizás vamos a ver, y eso muchas veces es por lo que no se implementa, cuando nosotros ponemos a hacer números, nos ponemos a hacer números, nos damos cuenta que una fiscalización o una supervisión quizá, o un control de calidad, si yo tengo que hacerlo, voy a perder tiempo, o sea, perder tiempo entre comillas, ¿no? Voy a invertir tiempo, mejor dicho, en estar revisando cierto acabado, en ciertas actividades críticas que yo considere de mayor importancia en mi proyecto. Y esto cuando lo llevamos a números, mucha gente lo ve como que es algo que se debe hacer, pero que no me está generando valor. O sea, en vez de estar supervisando a esta persona de Mirona ahí en la obra, podría estar, qué sé yo, preparando planos, preparando documentación, preparando los detalles de armado para la siguiente losa que ya está pronto a vaciarse, ¿no? Entonces lo ven normalmente el director de obra o los encargados de obra, lo ven como una improductividad, y normalmente se suele saltar este paso de la gestión y supervisión. Entonces, es un punto importante que ustedes tienen que cambiar el chip, ¿no? Se tiene que hacer las cosas de buena manera, y finalmente, ¿no? O sea, ustedes después se van a encontrar de que por hacer retrabajo se aumenta los tiempos en obra, se aumenta el material, se aumenta la mano de obra, o muchas veces, que suele pasar también por no hacer un buen control de calidad. Les pongo un ejemplo, digamos, ¿no? Resulta que tenían que colocar luminaria, ¿ya? O diferentes tipos de partes eléctricas en instalaciones, y ya el que fue a levantar el cielo falso se puso habitación por habitación y colocó todo el cielo falso, ¿ya? Y después nos damos cuenta que por no hacer un buen control de calidad, esa persona no previó que quizás el eléctrico todavía tenía que seguir trabajando en alguna zona. ¿Y qué pasa? Tiene que venir el eléctrico, tiene que pagarle a alguien a que corte ese cielo falso que estaba ahí. Después ese cielo falso va a quedar con un pedazo que después yo tengo que tapar, ¿no? Y eso o sea, en acabado, si no está muy a la vista, no se nota, que después se ponen, ¿no? Diferentes tipos de materiales para que no se pueda ver eso. Pero ¿eso qué pasa? ¿Sí? ¿Levantaron la mano? Ingeniero, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Yo estoy trabajando en una obra y pasa lo mismo, o sea, se realizó el colocado del cielo falso y aún faltaba algunas instalaciones y tuvieron que cortar, y yo, en mi perspectiva, bueno, yo dije, esto es una pérdida. Aparte de eso, se hizo el colocado de aire acondicionado, pero no tomando en cuenta la planificación que ya se inició al inicio, y tuvieron que, bueno, reacomodarlo.
Y también ahí hubo una pérdida de material, porque cada metro de aire acondicionado no sé cuánto vale, pero está caro. Sí, normalmente eso debido a, como usted está mencionando, es debido a la falta de colaboración, a la falta de comunicación, ¿ya? Entonces, es un punto de partida que tiene BIM, ¿no? La metodología BIM, que trata siempre de estar en todo momento revisando los procesos, haciendo revisiones, haciendo reuniones, colaborando entre diferentes agentes, o sea, cada persona antes de hacer algo, está, bueno, voy a iniciar esta tarea, revisar por favor si es que voy a perjudicar a alguien, ya, no, listo, se le da el paso libre, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente en instalaciones, por ejemplo, ya, si yo tengo 6 tipos de instalaciones para un edificio, tienen ellos la ley que yo le he puesto, la ley de que el que primero llega a la obra e instala es el que gana, porque esa persona ya no va a mover nada, ¿no? Mientras que los otros que no han previsto que esa tubería iba por aquí, por allá, después tienen que hacer ajustes, tienen que pasar su tubería por otro lado, tienen que pasar incluso picar lo que es la losa, ¿no? A nosotros en los 5 años que estudiamos ingeniería civil nunca nos dicen, ¿no? que vamos a picar una losa para pasar algún tipo de tubo. No nos dicen, ¿sabe qué? En el ábaco que va a resistir todo el esfuerzo a corte de la columna o el esfuerzo a funcionamiento, usted va a dejar pase de tubería. No nos dicen todo eso, ¿no? Y normalmente, y lo correcto sería no tener esos pases y crear, por así decirle, espacios libres, como ser shafts, en la edificación donde ya se planifique desde un inicio de decir, bueno, yo mi estructura no la voy a tocar y voy a tener ciertos puntos en mi obra por los cuales van a tener que circular este tipo de instalaciones, ¿no? Yo lo puedo hacer eso. Pero normalmente eso es ya un trabajo más colaborativo, como les he mencionado, es sentarse todos y decir, bueno, estoy haciendo esto, ¿te puedo afectar a ti? No, ¿a ti también? No, ya. Entonces, ir haciendo, como decirles, unos checklists de si está afectando o no, y obviamente llegar a un diseño, a un acuerdo entre todos los colaborantes del proyecto para tener el bien común, ¿no? De todos, que es llegar a tener una obra sin cambios, sin errores y una obra totalmente funcional, que no, por culpa de hacer quizás un agujero en la losa, yo después resulta que cuando ya instalé el piso, ahora en ese agujero, las personas cuando pasan, resulta que ¡pum!, partió una cerámica. Y siempre que la cambio, parte esa cerámica, ¿no? Entonces, cosas de esas. También prever el tema que es muy importante, ¿no? Que no se llega a ver. Les digo, a ver, un ejemplo puntual. Normalmente, cuando se construyen, imagínense, les va a tocar un proyecto, por así decirle, que es la construcción de 2 torres, una de 12 plantas y otra de, qué sé yo, de 8 o de 6, pongámosle, ¿ya? Y resulta que el asentamiento diferencial y los esfuerzos que van a aportar hacia el terreno, la que tenga más altura va a tener más carga, ¿no?, hacia el terreno. Entonces, si yo construyo las 2 juntas, va a pasar de que la estructura que tenga menos peso y menos cargas hacia el terreno va a ser la que va a tener quizás algún tipo de problema, ¿no? Porque quizás la que pesa más y la que tenga más carga va a hacer que se fisuren los muros, que la obra vaya teniendo un grado de inclinación que no estaba previsto, ¿no? Y ahí es donde ocurren todo el tema de particiones de muro, vemos que las vigas empiezan a flexionar, vemos que tengo yo
una apreciación de que la obra va sufriendo y va experimentando diferentes tipos de patologías, ¿no? Pero si desde un momento, quizás yo esa obra, en vez de construirla al mismo tiempo, las dos, ¿no? Le hubiera dicho, a ver, primero construyamos la de, qué sé yo, la de 12 pisos, terminemos la de 12 pisos y recién empecemos a hacer la de 6 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta que yo construya toda la de 12 pisos y termine obra fina, ya va a haber asentado la parte más crítica, por así decirlo, de la edificación, y ya cuando empiece a construir la otra, pues no voy a tener asentamientos diferenciales importantes, ¿no? Fíjense que todo trata de la planificación, todo trata de prever lo que puede pasar, pero nadie se sienta a decir, bueno, a ver qué puede pasar, ¿no? Normalmente se hace y después los arreglos o los efectos posteriores son ya ni modo, digamos, ¿no? Por último, el cierre de lo que sería un proyecto en el cual ya yo voy a contar con un nivel de información en mi proyecto, ¿ya? Es decir, voy a tener información a base de planos, a base de tabla, a base de quizás Excel. Voy a tener también información no gráfica que voy a poder consultar en algún momento. Y obviamente a medida que ya avanzamos en el proyecto hasta que se cierra, el nivel de modelos va a ir aumentando, ¿no? O sea, voy a hacerlo tan a detalle que quizás yo revise el modelo y revise la obra y lo que tenga sea un gemelo digital. O sea, prácticamente lo mismo que tengo en el modelo tendría que tener yo en la obra, ¿no? Vamos a ver aquí cómo nos vamos a ir organizando, ¿no? Ya hemos mencionado, en cierto modo, todas estas fases, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y aquí vamos a ver, ¿no? En la parte de lanzamiento, cómo vamos haciendo las configuraciones generales que habíamos mencionado anteriormente, para que lo vayan anotando también ya puntualmente, ¿no? Configuraciones en generales, vamos a tener los estándares, la logística que vamos a tener, la estructura de datos, plantillas. En la parte de configuración de proyecto, datos de modelo, estructura del modelo, objetos BIM, el grafismo, las vistas, los planos, los cortes, las secciones. En la parte del desarrollo, como estrategias de desarrollo, axiomas del proyecto, protocolo de objetos, control de modelado. Fíjense que aquí ya les estoy tocando yo casi todo más enfocado hacia el BIM, ¿ya? Desarrollo por paquetes de trabajo, en los cuales yo voy a tener un paquete de trabajo que ya sea arquitectura, estructuras, instalaciones o infraestructuras de obras civiles. O sea, cada disciplina va a tener un paquete de trabajo. En la gestión integral, voy a tener en la parte de gestión la coordinación de entornos, ¿no? Gestión de desarrollo del proyecto, gestión de la aplicación de BIM y seguridad de la información. Fíjense que todos estos aspectos que les estoy mencionando ahorita son prácticamente a grandes efectos de los contratiempos que podemos encontrar en una metodología tradicional. Vienen a surgir este tipo de organización de un proyecto para cubrir y poder solventar ese tipo de errores que podamos tener en obra o complicaciones que podamos tener en obra, ¿no? Surge el BIM para poder hacer una ayuda en base a esto. Fíjense, calidad, en la cual yo voy a tener una mejora continua, voy a optimizar procesos porque voy a saber yo exactamente qué es lo que estoy haciendo. Un control de auditoría de proyectos, control de modelos, control del modelado, control de interoperabilidad, ¿no? Entre todos los equipos que se estén trabajando, se va a ir haciendo un seguimiento y control de todo lo que va a ser el proyecto. Y finalmente el cierre, donde voy a tener el nivel de información, un análisis de productividad y resultados, un análisis de riesgos, análisis de la curva de aprendizaje,
aquí ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se hizo bien? ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿En qué puedo mejorar? ¿No? Nivel de control de calidad también. Vamos a entregar el nivel de control de calidad, que podemos hacer también, que lo vamos a ver en el módulo siguiente, controles de calidad en la parte de visualización y control de proyecto mediante un software de Navisworks, ¿ya? Y obviamente la gestión documental, donde lo que yo tenga en mi modelo va a ser finalmente lo que voy a entregar como planos as-built, ¿no? Y niveles de modelos en los cuales voy a tener archivos de datos que voy a entregar al cliente quizás para el posterior mantenimiento y rehabilitación o algún tipo de operación que vaya a tener su activo. Y finalmente también a mí me conviene ir creando una carpeta en Drive donde yo vaya implementando o dejando estos archivos ya para la empresa. O sea, ¿para qué? Para que yo, si nos enfocamos en la metodología tradicional, quizás termine un proyecto yo de mediana a grande envergadura y yo tenga, qué sé yo, una habitación o media habitación llena de papeles que se han impreso, que se han hecho formalidades, proveedores, costos, planillas, ¿no? Entonces, yo me voy a evitar ya estar haciendo eso y voy a crear directamente archivos de la empresa. ¿Qué pasa si yo, por así decirle, construyo un centro comercial y de aquí 6 años vuelvo a construir otro? Yo tendría que tener en mi carpeta de archivos de empresa cuánto tiempo tardé por actividad, cuáles fueron mis rendimientos, la duración de cada actividad y poder traspolar o interpolar, por así decirle, la información para poder sacar rendimientos en base a una nueva estructura, ¿no? También, qué cosas me funcionaron en ese proyecto para volverlas a implementar y quizás hasta después de 6 años yo tengo algún tipo de mejora o combinación con esos archivos que ya tengo. Mientras que si yo tuviera que buscar toda esa información después de 6 años en la constructora, quizás tenga que entrar ahí al cuarto almacén y en el cuarto almacén ya tenga varios proyectos y tenga que revisar, qué sé yo, 500 carpetas impresas para poder encontrar cada una de las informaciones que yo quisiera encontrar, ¿no? Mientras que aquí lo tengo todo centralizado en una misma carpeta. En la parte de recursos humanos BIM, tenemos que entender que no son puestos de trabajo, ¿ya? No todos los proyectos tienen todos los roles, ya no todos los proyectos van a tener un BIM manager, un coordinador BIM, un modelador de estructura, un modelador de arquitectura, un modelador de instalaciones, un modelador MEP, por así decirlo, ¿ya? Es un trabajo de todos y cada uno de los miembros, es decir, la responsabilidad de que salga bien el proyecto es de todos y el riesgo, si alguien se equivoca, también es de todos, se comparte. No todos los roles son esenciales, pero las funciones que tiene cada uno, sí. Vamos a ver roles designados por el cliente. ¿Qué va a decir el cliente? Bueno, yo quiero necesariamente que este proyecto tenga un BIM manager o un director BIM con ciertos años de experiencia, con tal maestría, ¿no? Y si no me construyen o si no tienen en su equipo esa persona, o se la buscan o pierden la oportunidad de trabajar conmigo, pues, ¿no? También quiero, quizás te va a decir el cliente, un coordinador BIM que tenga 12 años de experiencia, y si no lo tienen, o se lo consiguen, o pierden también la oportunidad de trabajar conmigo. Estos roles son aplicables a todo el proyecto y el ciclo del proyecto, ¿ya? De parte del propietario o del promotor. El rol de proveedor, que es la parte contratada principal, es decir, seríamos ya nosotros. No, el rol que tenemos es la parte de diseño, construcción, operación. O sea, nosotros tenemos que hacer por así decirlo, las bases de todo el proyecto y pasarle a equipos o grupos de trabajo
por así decirlo, nos encargamos desde la parte inicial a hacer el modelo conceptual, finalmente una arquitectura, y la arquitectura se la vamos a pasar a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y todas las que tengamos. ¿Listo? Y también puede ser que yo tenga un equipo de trabajo que sea la mano de obra, ¿ya? En los cuales también yo tenga que cederle cierta información para que ellos se puedan ayudar en obra. ¿Listo? Creo que han mandado un mensaje. No. Vamos a salir a receso, ¿les parece? Sí. Está bien, ingeniero. Ya. Perfecto. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Firme. ¿Dónde está Escobar León? ¿Al agua? Acá, ingeniero. Ya. Flores Hacho. Flores Hacho Josué. Choque Mamani. Presente, ingeniero. Choque Mamani. Clavijo Fernández. Presente, ingeniero. Colodro Durán. Presente, ingeniero. Condoria Pasa. Presente, ingeniero. Cordero Chilo. Presente, ingeniero. Corso Serna. Corso Serna. Cruz Claure. Presente, ingeniero. Cruz Claure está ahí, ya. Cuba Polanco. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Cuba Polanco. Cruz Claure, presente. Delgadillo Meneses. Delgadillo Meneses. Ingeniero Delgadillo Meneses. Escobar León. Escobar León. Al agua. Flores Hacho. Flores Hacho. No ha llegado todavía. Está quedado con falta. Corso ya lo anoté. Entonces, Escobar León, Nelly y Flores Hacho, tampoco. Galeán Rueda. Ingeniero Escobar hace ratito dijo presente y ahorita creo que se le ha ido la conexión. ingeniero. Me escribió. ¿Quién dice? Acá, ingeniero, acá, Escobar. Respondió hace rato. Ya, espérate. Sí. Así. Ya, ahora sí. Ya. Galeán Rueda. Flores Hacho ya levantó la mano. ¿Dónde estaba? Ingeniero, mi señal está muy mala, se para cortando y me para botando, ingeniero. Presente, No me diga. No me diga. Ya la anoté. Galeán Rueda. Gómez Pereira. Gómez Pereira. González Vargas. González Vargas. Presente, ingeniero. No hay Gómez Pereira, qué pena. X. Gorena Sotomayor. Presente, teacher. Gutiérrez Chari. Gutiérrez Chari, otro al agua. Miren, no voy a volver a pasar, ¿eh? Huanca Espejo. Presente. Laura Cabrera. Presente, Laura ingeniero. Cabrera. León Cuellar. Presente, ingeniero. Ya, continúa. Vamos a empezar por acá. Ya. Bueno, continuando entonces un poco, ya, viendo cómo se hace las diferentes gestiones. Habíamos visto anteriormente los roles BIM clásicos, ¿no? Como el BIM Manager, el coordinador BIM, el modelador BIM, pero no habíamos hecho un poco de énfasis en cuáles son sus funciones principales, ¿no? Por así decirlo. En la parte del BIM Manager vamos a encontrar que el área funcional en la que él se desenvuelve y desarrolla en el proyecto es la parte de estrategia,
¿ya? La parte de estrategia en la cual él se va a encargar de la definición de objetivos BIM corporativos, o sea, es decir, cuáles van a ser los objetivos de ese proyecto BIM. Va a colocar la definición de procesos internos, BIM, ¿no? El contacto con el cliente, o sea, esta persona va a saber los requerimientos del cliente, ¿ya? Implantación BIM del proyecto y organización, va a saber también la manera, porque normalmente este aspecto de consultorías BIM se da más, porque el tema de tener un BIM manager contratado normalmente es muy caro, pues, ¿no? Entonces, normalmente suelen ir en paquete, van a hacer la consultoría, hacen el trabajo mientras van haciendo otras gestiones, la constructora, por así decirlo, y ellos le van haciendo el proyecto BIM. Aquí se ve también cómo van a empezar a gestionar las capacitaciones para que las personas de la constructora quizás se desenvuelvan con el proyecto y sepan utilizar las herramientas, ¿ya? Van a definir e impartir formaciones para ello. Coordinación del equipo BIM. Vamos a ver que esta persona se encarga de estar monitoreando que todo el equipo esté trabajando correctamente y es la persona encargada de hacer y crear el BEP, el plan de ejecución BIM. Trabaja de la mano, o sea, es prácticamente el mismo puesto laboral, pero enfocado al proyecto BIM, y el director de obra es enfocado al proyecto de construcción, ¿ya? Trabaja de la mano también el BIM Manager en toda la parte de estrategia con el coordinador para ir revisando y viendo la formación del equipo. Este BIM Manager se encarga de capacitar también a su equipo y de dar apoyo, ¿no? El coordinador, por otra parte, tiene un área funcional de gestión. Es más un gestionador de información, un gestionador de datos, el cual colabora también en la redacción del BEP. Ya le da un soporte al BIM Manager en tanto a esto. Esta persona se encarga de hacer una auditoría del modelo, es decir, hacer la revisión. Cada que se entrega un modelo, esa persona tiene que hacer una revisión exhaustiva para determinar si es apto para su uso ese modelo o si hay que corregir algunos aspectos, si falta información, si no se ha llegado a cubrir con los estándares BIM que había propuesto el BIM Manager, ¿no? Y también la parte de coordinación, aquí dice de su disciplina, ¿ya? ¿Por qué lo he puesto de su disciplina y no de las disciplinas? Porque en otros países tienen un coordinador BIM, o sea, les doy un ejemplo clásico, a ver. Empresa Mediterráneo. Empresa Mediterráneo tiene su BIM Manager, que es el que crea el BEP, supuestamente. No sé si tendrán BEP para su proyecto. Tienen también un coordinador BIM, ¿ya? Y este coordinador BIM se encarga de coordinar con todos los coordinadores de contraincendio, coordinador BIM eléctrico, coordinador BIM de hidrosanitario, coordinador BIM, qué sé yo, de gas, ¿no? Entonces, normalmente en otros países, cada subcontratista o cada contratista tiene un propio coordinador BIM y también tienen modeladores. Pero a pequeños rasgos, para poder implantarlo ya aquí en Bolivia, en su empresa o el lugar donde trabaje, normalmente se puede conformar por un BIM Manager. En caso de que haya realmente un volumen de obra importante, un coordinador BIM, si no el BIM Manager se encargaría también de hacer la parte de colaboración entre revisiones del modelo. Y obviamente, ¿no? El BIM Manager no puede hacerlo todo y sí o sí va a tener que haber partícipes en creaciones de modelos. En la parte de producción de modelo, yo lo coloco en producción más de información que de modelo, ¿ya? Porque a partir de la información que tenemos, que vamos incorporando,
vamos a ir creando un modelo totalmente funcional, porque si no vamos a tener una cáscara o una maqueta virtual que solamente nos va a servir para bonito, para mirarla y listo, ¿no? Entonces, este coordinador BIM va revisando la información y en algunas familias o elementos del modelo, él va delimitando si vamos colocando algún parámetro en específico para poder hacer algún tipo de planilla después, ¿no? El modelador BIM crea los modelos, puede ser un modelador BIM hidrosanitario, otro de arquitectura, otro de estructura, pueden ser diferentes, puede ser uno solo también, dependiendo, ¿no? Vamos a ver la extracción de información también, que esta persona es la encargada también de que toda la información de los planos se llegue a dar con bastante precisión en el modelo. Esta persona también puede crear en caso de que yo tenga, qué sé yo, que se mandaron a traer unas ventanas exclusivas de China y que yo cuando busque el modelo ese no haya, se hace también el modelado de esas familias, se crea esas familias u objetos en especial para el proyecto y el encargado es el modelador BIM. Y por último, la extracción de la información del proyecto, ¿no? Ya en la parte de producción de planos, como también la parte de realizar las tablas de planificación, de materiales, ¿no? Es el encargado de eso. Si vemos aquí, yo no puedo tener un proyecto sin un modelador BIM, como también no puedo tener un proyecto solamente con un modelador. ¿Por qué? Porque el BEP es la parte esencial. Yo en el BEP voy a definir qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a utilizar el modelo, quiénes son los involucrados, qué tipo de nivel, por dónde lo voy a gestionar esta información, cuáles son las siglas o nomenclaturas que voy a ocupar, ¿no? Es prácticamente como el manual para hacer BIM en ese proyecto, ¿ya? ¿Alguna duda de eso hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar entonces. Hemos visto también que a partir de que los proyectos son cada vez más y más y más grandes, ¿no? Ha surgido la necesidad de una evolución en algunos roles BIM, por lo cual han aparecido nuevos roles como ser el Head of BIM, ¿no? El Information Manager y el BIM Manager. O sea, ya se particiona este rol en 3 diferentes, dependiendo de la magnitud del proyecto. El coordinador BIM se dedica, fíjense, ya a la parte solamente coordinar, o sea, colabora con el BEP, auditoría del proyecto, del modelo, y coordina las disciplinas, y listo. Y no realiza las otras funciones, solamente para lo que sería al aparecer los otros tipos de roles, ¿no? Después podemos ver que existe ya un proyectista BIM, que puede ser la persona que en vez de yo tener una persona que me haga los planos en 2D, un arquitecto, etcétera, etcétera, y que después los pasemos a Revit para levantar el modelo, puede ser que este proyectista BIM sea un arquitecto y en vez de trabajar con Vectorworks o AutoCAD para los planos, directamente me haga el modelo y sea mi proyectista, pues, ¿no? Directamente ese va a ser el proyecto. Voy a tener un calculista BIM también, que no se encargue solamente de hacerme el cálculo con software, sino que también pueda interoperar con la arquitectura para poder buscar soluciones en cuanto a aspectos estructurales. Voy a tener un modelador de cada disciplina o de todas las disciplinas también, se puede, pero como hemos dicho, esto es más que todo una metodología colaborativa, pues, ¿no? Un gestor de contenidos también en cuanto a toda la información que va haciendo este modelador o los modeladores para ir metiendo toda esa información y gestionando las carpetas, que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Especialista BIM de construcción. O sea, hay muchas veces que pasa que existen modeladores, pero esos modeladores toda su vida se la han pasado en oficina. No han salido a obra, no han estado en todos los aspectos de la parte constructiva, y quizás en el crear modelos
ellos no se dan cuenta que puede afectar negativamente en las fases constructivas. Es así que también apareció el tema de especialista BIM de construcción, que sabe cómo va a ir exactamente cada cosa para que se pueda modelar de la mejor manera, más amigable para los contratistas, para la mano de obra, ¿no? Obviamente un operador, ¿no? Que yo puedo tener un operador en obra, que si me hace algún cambio, qué sé yo, que hubo un problema, tuvo que cambiar alguna cosa o algún muro se aumentó y en el modelo decía, qué sé yo, un muro 3 metros y cuando yo voy y mido, ese muro no mide 3 metros, sino que mide 3.05. Entonces, esta persona va haciendo el as-built, pues, ¿no? Va con una máquina en la obra. Vemos aquí un poco a detalle el Head of BIM, que es lo que hace, ¿no? Que es el nuevo rol. Puede ser el dueño de la empresa, encargada de realizar todo el tema del BIM. Las funciones nuevas que aparecen son el controlar los tipos de tareas de los equipos BIM, optimizar actividades, minimizar los riesgos y crear nuevas oportunidades de negocio en el ámbito BIM. O sea, es el que va haciendo el marketing, el que va mostrando los trabajos ya concluidos, va buscando más trabajos, ¿no? Conoce a profundidad el modelo de trabajo con cada una de las herramientas, o sea, él va a saber cuáles son las herramientas más adecuadas para nosotros, ¿no? Para nuestro equipo. Es el que controla en caso de tener yo diferentes proyectos. Imagínense que yo tenga 10 proyectos de edificación y cada proyecto va a tener un BIM manager. Entonces, esta persona va a controlar a los BIM managers y le va a exigir que vayan haciendo una supervisión enfocada en el ahorro de tareas, procesos, que me vayan optimizando todos los aspectos en cuanto a BIM. También va a tener capacidad de tomar decisiones objetivas en momentos críticos. Coordina con BIM managers y proyectistas o directores de proyecto. El Information Manager, que coordina internamente con los BIM managers, proyectistas y calculistas. La principal función es la de la consistencia de la información BIM. O sea, esta persona es la encargada de que el modelo llegue a convertirse en un entregable totalmente funcional, cargado de información, y que esta información sea coherente y sea totalmente fidedigna a lo que yo tengo en obra, tanto del BEP como de los estándares de la empresa. Entonces esta persona se encarga, es como un fiscalizador, por así decirlo, que se encarga de que toda la información que yo he hecho en el BEP se ejecute de la misma manera en todos los procesos y el modelo BIM. ¿Ya? Tiene funciones similares a lo que era el coordinador BIM, ¿no? Pero este se encarga también de ir procesando todos los requisitos de información e ir incluyéndolos en el proyecto. El BIM Manager, que ya habíamos visto, ¿no? Que se encarga de la orientación, ubicación, definir el lot de cada etapa específica. Puede ser que hayan diferentes disciplinas y yo tenga diferentes lots, o diferentes familias con las cuales yo tenga diferentes lots. Es muy posible. Esta persona va a ser la encargada de definirme eso, ¿no? Ya lo habíamos visto antes. Coordinadores BIM, proyectista BIM, es un técnico ingeniero de especialidad que desarrolla el modelo BIM con la propuesta técnica y diseño de su área de especialización, ¿no? Desarrolla el modelo con la propuesta técnica, asume responsabilidad del modelado de las categorías de su disciplina y gestiona las modificaciones, prácticamente el que me hace el proyecto, por así decirlo, ¿no? En cuanto a su especialidad, aquí ya lo habíamos tocado. Prediseña, diseña la estructura, desarrolla el modelo, desarrolla con el BIM Manager la realización de objetos BIM para darle más detalle a sus cálculos, por así decirlo, y lleva a cabo modificaciones de diseño crítica, diseña los flujos de información entre las diferentes herramientas. Esta persona también nos va a indicar cómo poder interoperar con su modelo de cálculo para poder hacerle alguna otra función. Modeladores, que ya lo habíamos visto, gestor de contenidos, ¿no? Especialista BIM de la construcción, y el operador que les había dicho, ¿no? Que es la parte ya más técnica.
Entonces, los perfiles BIM, como hemos visto, no son puestos de trabajo. Pueden tener diferentes funciones, ¿no? Tienen un rol específico. El número de perfiles BIM y su especialización aumenta con el tamaño del proyecto y de las empresas. En proyectos en los que no existe una gran exigencia BIM, se suele trabajar con un BIM Manager a modo de responsable en la parte BIM general y un equipo de modeladores que den soporte BIM al equipo de diseño, ingenieros y arquitectos que trabajan en el modelo tradicional. En el caso de la fase de construcción, los clientes habitualmente solicitan perfiles que no cumplen con las funciones y competencias que se deberían seguir. Eso lo encontramos muy a menudo en los proyectos. Próximamente, para poder ejercer como ingeniero o arquitecto, todos los perfiles o manejando un software en un futuro. Que ofrece esto, lo hagan con criterio y alineando a las necesidades reales del proyecto, ¿no? Y entonces también hay que explicarle a los clientes qué es lo que ofrece la metodología BIM. Normalmente las personas que trabajan con BIM dicen, yo el BIM lo voy a utilizar para tener menos errores y para que el proyecto, gracias a eso, tarde menos. Y al cliente puede ser que no le interese un rábano el de que tarde más o tarde menos. Quizás a él lo que realmente le interesaría es decir, mire señor, yo tengo el trabajo, lo hago con BIM, y lo que realmente yo le puedo ofrecer es que gracias a esto voy a tener menos errores, menos tiempo en construcción, voy a poder optimizar mi flujo de trabajo, y lo que puedo hacer es que gracias a esto y que llevo ya trabajando en esto, de los precios que normalmente yo tengo que inflar para que así con los retrabajos yo tenga el dinero para poder solventar esto, yo lo que puedo hacer es esa ganancia que yo tengo gracias al BIM, compartirla con usted y que su proyecto, o sea, no compartirla de decir yo le devuelvo el dinero, ¿no? Sino que yo este proyecto, si en la metodología tradicional yo tengo que cobrarle, qué sé yo, $300,000, utilizando BIM, yo le puedo hacer un descuento de, gracias a los errores que me evito, que queden $270 o $280,000, $20,000 menos. ¿Está bien? Perfecto. O sea, por ese lado, el cliente va a decir, bueno, está bien que me entreguen esto. Inclusive, se le puede decir, ¿no?, al cliente, con esa diferencia que yo voy a trabajar BIM, también si quiere, le puedo entregar a manera digital este proyecto, pero me sigue pagando lo mismo. Lo único bueno que usted va a tener es que después usted va a poder utilizar este modelo para diferentes funciones, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta de todo lo que hemos visto hoy? Habla ahora, callen para siempre. ¿Ninguna? ¿Están seguros? Bueno, entonces. Peredo Nogales. Presente, ingeniero. Pérez Ágreda. Presente, ingeniero. Pérez Oiche Flores. Presente, ingeniero. ¿Qué te oye? Presente, ¿qué te? Presente.